La lenteja de milpa se encuentra entre los productos que están siendo olvidados en la gastronomía yucateca, porque difícilmente se encuentra en los mercados o supermercados, cuando en tiempos de los abuelos era común en las mesas. En esta ocasión vamos a abordar la lenteja de milpa. Los productores de Chanxinquín y un puñado más en otras comunidades del estado rescatan el cultivo de la lenteja de milpa, que es diferente a la que conocemos. Por medio del concurso Con Sabor a Yucatán, el chef Alberto Lavalle realizó alianza para promocionar el cultivo de la planta herbácea, que elaborada en potaje ofrece un sabor único y diferente que se puede acompañar con el curtido de cebollitas de ixil, con chile xcatic y habanero. Se pueda transformar en una comida cotidiana día con día. Y en este caso utilizamos un producto que es una lenteja de milpa, que actualmente es muy poca la producción que tenemos. Lo hicimos en una comida del día con día, que es un potaje de lentejas, y le agregamos algo que ya está llegando, que es uno de nuestros productos más emblemáticos, que es una cebollita de ixil. Hicimos un curtido de cebollita de ixil, habanero, xcatic, naranja agria. Y con eso preparamos una comida económica, como siempre, porque cada uno le puede ver cuánta carne le puede poner, si le pone longaniza, si le pone chorizo, si le pone verduras, es muy nutritiva. Pero lo más importante es que estamos trabajando nuestra identidad como yucatecos y seguimos trabajando el rescate de los productores y reactivando la economía. El chef consideró que conforme consumamos más productos orgánicos y tradicionales, mayor será su producción y se evitará su desaparición en las mesas de los yucatecos. El potaje se convierte en manjar cuando se elabora con lenteja de milpa, pues el costo del kilo oscila en 100 pesos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte es de Álvaro Martínez. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.